esta invitación, especialmente a Vicky, al padre Diego y a todo el departamento de pastoral. Lo que corresponde decir en este momento con relativa calma es que yo mismo estoy asombrado de estar aquí. Y lo digo con mucha sinceridad. Y decía con relativa calma, porque hablar de Jesús, y cuando me preguntan de Él, siempre tengo temor y temblor. Más aún en el ámbito académico, con compañeras y compañeros bien entendidos de la materia. Pero me han dicho que hable de mi experiencia y eso me ha tranquilizado. La pregunta, ¿por qué Jesucristo es una buena noticia? Es una interpelación que muchos la pueden ver demasiado obvia y fácil de contestación. Nos ocurre que cuando nos ponemos a pensar en posibles respuestas, sentimos que nos pasa lo de aquel niño de una de las historias contadas por Eduardo Galeano. A aquel niño que ardía en deseos de conocer el mar. Un día su padre quiso complacerlo y emprendió un viaje rumbo al mar. Atravesaron valles, montañas y por fin detrás de unos penosos médanos de arena, el mar les esperaba. Cuando estalló ante sus ojos en su infinita luminosidad azul del mar, el niño se aferró desconcertado a la mano de su padre y solo atinó a decir: papá, ayúdame a mirar. Cada vez que me interrogan por Jesús, por muy pequeñita que sea la pregunta o quien la haga, lo tengo muy claro. No es desde mi Jesús como debo abordar esta pregunta, sino desde el Jesús de todos. No desde mis espejos, sino desde los cristales que dejan pasar la realidad como la presenta el mundo, llena de belleza y oscuridad, como el niño ante la inmensidad del mar, que no le queda más que pedir ayuda. Por eso, cuando descubrimos el amor incondicional de Jesús, especialmente con los pobres, no nos queda más que pedir ayuda para entender tanto vaciamiento, tanto amor para dar la vida y tanta presencia actual que nos sigue cuestionando. Pero, ¿cómo enseñar a mirar? ¿A quién pedir ayuda? Hay muchas experiencias que podemos contar y aquí les contaré 3 experiencias de la vida en las que me han hecho fundamentar mi fe. Y al mismo tiempo, esta experiencia obviamente me han hecho cuestionarla al mismo tiempo. La primera experiencia, casi adolescente, comienzo a pensar por mí mismo, mi contexto es de una familia muy creyente y practicante, y con mis primeros años en el Colegio Cristo Rey de los Jesuitas, en esos años mi padre había migrado a Venezuela, obviamente cuando Venezuela era muy poderosa. Ahora es una lástima que muchos estemos a favor de una falsa democracia. Pero con todo ese ímpetu de la juventud y ese florecimiento cristiano en mí, me encuentro con un viejito que pedía posada y sin pensarlo 2 veces le ofrecí mi casa. Corro donde mi madre a decirle que el viejito estaba en la puerta para entrar, me regaña y me cuestiona de que quién será. Me dice que estamos solos y que es mejor que lo lleve al hospital. No entendía nada. Qué contradicciones con el actual cristiano. Después, al pasar el tiempo, entendería que seguir a Jesús no es tan fácil y que mi madre lo que estaba haciendo era protegiendo a su familia. Nunca me voy a olvidar de ese viejito que llevé al hospital y especialmente cuando entendí la frase que son los pobres los que nos evangelizan. Los pobres nos darán la pauta para mirar con los pies en la tierra. Ellos son los cristales para entender la ternura, el amor y los conflictos de Jesús de Nazaret. Mi segundo momento de vivencia de fe lo tuve en la universidad
cuando ingresé a la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Ahí estuve 5 años en la facultad. Un profesor del propedéutico varias veces afirmaba que aquí veníamos a recibir ciencia pura y no creencias en dioses que no existen. Hasta que se atrevió a preguntarnos si creíamos en Dios y nos apuró a que levantáramos la mano. Hubo mucho silencio y cruces de mirada. Varios nos atrevimos a levantar la mano y nació un grupo cristiano que hasta hoy hacemos campamentos con jóvenes. Sin duda, Dios está presente en los lugares menos esperados. En una universidad que en ese tiempo se decía marxista-leninista, desde esas políticas organizaban todo un proyecto educativo que nosotros aceptábamos, obviamente. Desde esta circunstancia se consolidó una comunidad de amigos que compartíamos estudios, marchas políticas, hasta organizar encuentros en la propia universidad con evangélicos y con católicos. Creo que éramos atrevidos, no medíamos nada. Hablar de Jesús y su iglesia era una forma de estar en el mundo. Nos creían que formábamos parte de la democracia cristiana, pero realmente ahora creo que éramos políticos de Jesús tratando de buscar el bien común de todos y todas. Desde aquí nace también la vocación de varios compañeros a la compañía de Jesús. Entre ellos también estuve en la compañía de Jesús por más de 16 años, formándome con los jesuitas, pero al mismo tiempo, después de haber salido de la compañía de Jesús, no con renegar a una fe cristiana, sino a un proyecto de vida distinto, diferente, que nos presenta también el mundo dentro del campo cristiano. Mi tercer aprendizaje, por eso digo, fue Brasil. Yo había pedido trabajar en la pastoral de la mujer marginalizada. Es así como llamamos a la pastoral de las compañeras prostitutas. En el primer encuentro con los agentes de pastoral, tanto religiosos, religiosas y laicos, me preguntaron cuáles eran mis motivaciones para trabajar con ellas y con ellos. Y mi respuesta causó un revuelo muy grande. En el poco portugués que sabía, les dije que yo venía a ayudar a las prostitutas para salvarlas. La contestación fue inmediata y de todos los que estaban en la reunión. Aquí, compañero, nadie salva a nadie. Aquí acompañamos procesos. Si piensas así, es mejor que no estés aquí. Hubo respuestas de esas y muy fuertes. Sin duda, la iglesia también evangeliza. Y de esta experiencia de sentir y mirar en el otro las expresiones de un Dios entre nosotros, nace una poesía que al final compartiría, que se titula Un Padre Nuestro entre luces rojas. Son estos momentos los que me ayudaron a tener miradas más amplias de fe y entender las paradojas de Jesús, de su preferencia por aquellos que la sociedad excluye. Muchas veces esa sociedad excluye sin darse cuenta. Los que no tienen título, los que no tienen referencia, los que tienen mala reputación, etc. Podemos nombrar, si comparamos hoy al Evangelio, al buen samaritano, a Nicodemo, a la prostituta, también a los niños y niñas que no contaban para esa cultura de ese entonces ser personas como tales. En medio de ellos se sienta Jesús. Hoy son los no integrados, los migrantes, los mojados, los infuturos. Y Jesús nos sigue interpelando e insiste que nos sentemos en medio de ellos. Se sigue poniendo en entredicho. Ese Jesús desestabiliza e inquieta. Y por eso cuesta meditar desde sus propios dichos, desde sus propias palabras y hechos. Cuesta mirar a un Jesús en directo, como lo dice Jan Onimus en su libro Jesús en directo. Posiblemente nos resulte más cómodo los libros de autoayuda, que venden la felicidad y sus propios métodos para que no nos sintamos cómodos en sociedades fracasadas. Es decir, para que nos sintamos cómodos en sociedades fracasadas, organizadas
por el conformismo y por el consumismo, que nos callan la boca y nos llenan de pedestales a los cuales quieren que nos aferremos tanto que solo nos queda tiempo para luchar por no caernos. Para los cristianos y cristianas de hoy, solo si nos empoderamos de la mirada de Jesús, papá, enséñanos a mirar, nacerá en nosotros un corazón nuevo, profetas nuevos, capaces de anunciar el reino de Dios. Podemos parafrasear a Lucas 10:21. Yo te pido, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que me reveles tu mirada para poder vivir humanamente y hablar sin prejuicio de la esperanza del reino que está aconteciendo, aunque el sinsentido parezca ganar la batalla. Desde esta oración, lo que pedimos es que nuestros pies estén en la tierra y que nuestro corazón esté atento a los acontecimientos diarios. Por eso, a partir de aquí, queremos insistir que nuestros pies tienen que estar en la tierra con un corazón atento para poder encontrar a Jesús. Todo acontecimiento de nuestra fe, todo encuentro cotidiano, parte de Cristo, de Jesús de Nazaret. Y para estar con los pies en la tierra, siempre hay que releer el evento o lo que nos acontece desde la cruz y la resurrección. Releer las personas de Jesús en sus dichos y en sus palabras. Historiarlas a partir de nuestras manifestaciones cotidianas. Es lo que hemos tratado de hacer en estas pocas líneas. Esas pocas historias personales, historiarlas en el campo humano y lo divino. Tenemos que caer en la cuenta que son las pequeñas historias, aquellas que pasan desapercibidas y ocurren sin aspavientos, como hace 2000 años en Jesús y en Nazaret, las que tendrían sentido y las que darán sentido a nuestro compromiso cristiano. Pero lo difícil de entender son las historias de desgarros humanos, como la crucifixión, la esclavitud, la trata de personas, las guerras, las angustias de los migrantes, las deportaciones, los desaparecidos, los femicidios, las violaciones de niños y niñas, que hacen brotar de lo más hondo del corazón humano un grito de angustia y de desesperación por el sentimiento que cuando miramos esos acontecimientos nos causa un cierto abandono de Dios. Que el mismo Jesús lo sintió. En ese sentido, me llama y me golpea mucho lo que dice en su poesía César Vallejo, con ese sentimiento de ver después de la guerra o la Segunda Guerra Mundial el hambre, la muerte cruenta entre hermanos. Él se atreve a nombrar en una poesía que titula Los Heraldos Negros, que muchos las conocerán, y que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de lo sufrido se posara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Yo no sé. Eso es lo que nos hace sentir a los que estamos en esa frontera de los conflictos, de las angustias y de los gritos desesperados, que nos hace brotar a veces este desatino de que sentimos aún el propio abandono de Dios. Es lo que seguimos sintiendo muchas veces cuando nos enfrentamos ante la miseria humana y no encontramos salida y nos angustia ese silencio de Dios. Pero nos cuesta descubrir que el mismo Dios, el que guarda silencio, habla por medio de Jesús en sus evangelios, por boca de profetas y por la propia belleza y naturaleza del mundo. Hay que estar despiertos, y esa es la palabra que define la espiritualidad. Estar despiertos para mirar y para estar atentos al paso del susurro que nos devuelve la vida, al paso del susurro de los pobres que nos devuelve la utopía de Dios para seguir caminando. Y precisamente donde todo parece fracaso, nos encontramos invadidos de invitaciones a la esperanza
y a la confianza de un Dios Padre que tuvo Jesús. Lo interesante, queridos amigos y amigas, es estar en guardia ante pequeñas historias y más aún ante las experiencias que nos hacen descubrir el abandono y la protesta de los rostros sufrientes de Cristo. Que si lo meditamos con mayor atención, insisto, con mayor atención estos dolores inmensos del alma, como lo dice Vallejo, en ellas mismas descubriremos las transfiguraciones que nos hacen pasar del humano a lo divino. Es lo que dicen varios teólogos y que nace de una poesía de Vinicius de Moraes, un poeta brasileño que dice que mientras más humanos seamos, somos más divinos. Por eso la humanidad de Jesús es una buena noticia y su humanidad no se queda en un gesto, sino en su palabra, en sus acciones. Su palabra, como dice San Juan, el verbo se hizo carne. Su palabra se hace carne en el corazón humano de nosotros. Por eso, desde esta experiencia, decimos que Jesús es una buena noticia, pero una buena noticia que sostiene la utopía de la esperanza humana. ¿Y por qué sostiene la utopía? Lo vamos a mirar en las palabras del mismo Jesús. Que los primeros serán los últimos, que el reino de la ley ha terminado, que el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Varias palabras, dichos de Jesús que están en el Evangelio. Y muchas otras palabras. Si nos la tomamos en serio, despertarían nuestra conciencia y eso es lo que quiere Jesús. Por eso coloca en el corazón de la conciencia humana la autenticidad de su obrar y no en las leyes, que cada vez son más ajenas a la vida real. Por eso nos manda, a algo bonito, a solucionar nuestros problemas antes de llegar a los jueces. Él cree y apela a la auténtica conciencia del ser humano. La buena noticia es que el propio Jesús marca una gran diferencia con los profetas del Antiguo Testamento y con el propio primo Juan Bautista, que ellos apelaban a un Dios vengador y a una destrucción del mundo. En cambio, él, Jesús, nos presenta a un Dios Padre de todos y todas, aporta valores para instaurar un futuro donde todos podamos sentarnos en la mesa de la fraternidad. El reino de Dios, la mesa de la fraternidad. Entonces, la utopía será el esfuerzo que hagamos, tanto ustedes como nosotros, hombres y mujeres nuevos, auténticos, capaces de darnos cuenta que llevamos en nuestro ser, en nuestra conciencia, un nuevo nacimiento que insiste en no huir del mundo, sino desde su centro, desde el centro del mundo, transformarlo para que todos nos podamos amar como hermanos. Este es el sueño, este es el fuego de la utopía de Jesús, una sociedad unida, conviviendo humanamente. Por tanto, tenemos que dar a conocer señales auténticas de Jesús, que nos despierten la conciencia para no huir del mundo actual. No podemos quedarnos en lenguajes pastorales o eclesiales que han perdido valor y no representan una buena nueva para la sociedad. Hay que resignificar nuestro lenguaje si queremos ser fieles al Dios que se encarnó, que encarnó su amor en el propio hombre, que se hizo hombre y camina en medio de nosotros. Por tanto, es carne de nuestras propias historias. Esta resignificación no es tan fácil de hacerla, porque las palabras que vienen del ámbito religioso, como ustedes lo saben, cada vez significan menos para la sociedad. Y no se trata, digo también, de cambiar palabras para decir cosas pegajosas y entrar en un consumismo y fanatismo religioso. Se trata de reconocer que el lenguaje, que lo que decimos, logra intercomunicar, no por conocimientos preestablecidos o por una copia o repetición de lo que vemos, sino debido a que es un sistema de interrelaciones y de reflexiones que generan nuevos significados, nuevas cosmovisiones, nuevas culturas. Desde aquí, la importancia de que laicos, laicas, jóvenes, religiosos, religiosas, maestros y maestras, repensemos, meditemos, investiguemos
y discernamos nuestra propia cultura religiosa para que nuestro decir pueda ser parábola de nuevos valores que puestos en el corazón humano, que puestos en los jóvenes y en los niños, potencien la esperanza de Jesús. Que un mundo de hermanos todavía es posible. Y si me permiten, no hay que ir tan lejos a hacer grandes investigaciones. Los dichos de Jesús son palabras inagotables que hacen que hombres y mujeres de todos los tiempos, nos hacen personas indignadas ante cualquier injusticia, compasivas y solidarias, capaces de dar la vida por sus hijos, sus hermanos y sus compañeros. Por eso, el propio Papa diría en el Laudato Si, la educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, acerca de la vida, de la sociedad, de las relaciones con la naturaleza. Otros dirían que hoy, desde otros puntos de vista, otro ser humano es posible, otra sociedad es posible. Finalizo con mi experiencia más radical vivida con las compañeras prostitutas en Brasil. Un Padre Nuestro entre luces rojas. Yo le preguntaba, ¿de qué nos sirve nombrarte a este Dios si la cama y el deseo seguirán extendiéndose? Si no podemos adelantar nuestro canto de libertad, como no podemos hacer que la noche acabe más rápido. Y ella, justamente ella me contestó, para seguir en alerta, para seguir despierta. Sola con mi fuerza no poder darme cuenta que puede estar amaneciendo, ni poder tender la cama para esperar a mi amado con mayúscula, que puede estar entrando sin que yo esté llamando. Pedimos permiso a sonrisas maliciosas y labios libidinosos para cerrar la puerta. Y ella, hija desconocida, continuó diciendo, yo rezo y lo nombro porque es el único que se fragua con mi soledad y me nombra de Aparecida. Lo nombro porque al reconocer lo glorioso mi cuerpo y mi alma se vuelven mujeres, deseosa de amar sobre un venga tu reino, sobre un hijo paralítico, sobre un hermano muerto, sobre un hágase tu voluntad. Y cuando vuelves, le pregunto, y cuando vuelves de tu metafísica ilusión de ser y te topas con el cansancio descuajado de un hágase todos los días la opresión y despierta con tu cruel belleza crucificada en la realidad de una caricia fría con ritmo y tiempo determinado, ¿cómo lo nombras? Y ella, precisamente ella, me dice, insisto en bajar su cielo a pesar de mi cruz prostituida, porque creo en el amor del pan de cada día, aunque parezca eterno mi Viernes Santo. Pan diario de alimento y de perdón, de vergüenza e identidad, de fuerza y liberación, y aunque me duela, pan solo diario, por si el exceso me lleve a prostituirme más y olvidarme de nombrarlo Padre. Ya no hubo más preguntas, ni permisos, ni cierre de puertas. Solo el silencioso grito de una fe desnuda y evangelizadora rodeaba mi ropaje cristiano y lo iba desnudando con abrazos de besos y de perdón. Y entre el susurro lloroso de sus labios, ella simplemente rezaba, voy a salir porque sé que Él me perdona y escucha mi grito de auxilio, que me hace perdonar y me libra del mal. Y yo, injustamente yo, mirando el cristal de sus ojos, le daba gracias por haber creído, sentido y aprendido en la despedida cercana y lejana del Padre, del Hijo y del Espíritu, un Padre Nuestro entre luces rojas. Muchas gracias. Le agradecemos a Carlos Vargas por su exposición.